Bueno, en este video vamos a definir lo que es una progresión aritmética y vamos a deducir la fórmula, ¿sí?, para calcular el término general de una progresión aritmética, o sea, el término a sub n. Bueno, supongamos que tenemos esta sucesión que aparece en pantalla, ¿sí? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Fíjense que para obtener el término siguiente, ¿sí?, por ejemplo, para obtener este término, para obtener 3, lo que se hace es al anterior se le suma 2. De esta manera, por ejemplo, si a 3 le sumamos 2, obtenemos el siguiente, que es 5. Si a 5 le sumamos 7, si a 5 le sumamos 2, vamos a obtener el siguiente, que es 7. Si a 7 le sumo 2, obtengo 9 y así sucesivamente. Es decir, cada término se obtiene, o sea, para calcular un término lo que hacemos es al término anterior le sumamos, en este caso, 2. Fíjense que también otra forma de verlo es de la siguiente manera. Fíjense que si agarramos el 3 y el 1, ¿sí?, y hacemos esta resta, es decir, restamos a un término, le restamos su anterior, en este caso fíjense que la diferencia me da 2, ¿sí? Por ejemplo, si ahora agarro el 5 y el 3, ¿sí?, y resto, o sea, a 5 le resto su término anterior, que en este caso es 3, el resultado me da 2. Y así va a pasar con cualquier otro término. Si yo considero el 15, ¿sí?, y le resto su anterior, que es 13, también la diferencia me da 2. O sea que todas las sucesiones que cumplen esta condición, ¿sí?, todas las sucesiones que cumplen esta condición se las llama progresiones aritméticas, ¿sí? O sea, de manera general, supongamos que consideramos esta sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub n menos 1, a sub n, ¿sí? Este a sub n menos 1 es el término anterior a sub n. Vamos a decir que esta sucesión es una progresión aritmética si cumple esta condición. O sea, cumple que si yo agarro un término a sub n y le resto su anterior, o sea, si yo agarro un término y le resto su anterior, eso me da como resultado un número que yo llame d, y a este número se lo llama diferencia, ¿sí? Fíjense que si de esta expresión despejamos a sub n, me va a quedar que a sub n es igual a sub n menos 1 más d, ¿sí? Porque pasamos este a sub n menos 1 que estaba restando, lo pasamos a la otra parte sumando. Entonces, fíjense que esto es un poco lo que hicimos antes, es decir, para calcular un término lo que tenemos que hacer es al término anterior sumarle esta diferencia, este número, d, que es lo que hicimos antes. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, para calcular este 3, lo que hicimos fue al término anterior, que es 1, le sumamos la diferencia, que es 2, ¿sí? Y así se pueden obtener todos los demás términos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es deducir la fórmula para calcular el término general de una progresión aritmética. Entonces, supongamos que tenemos, como dijimos antes, esta sucesión, ¿sí?, y decimos que esta sucesión es una progresión aritmética. ¿Por qué va a ser una progresión aritmética? Bueno, por lo que vimos antes, porque cumple con esta condición, es decir, que a sub n es igual a sub n menos 1 más d, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el término a sub 2. Fíjense que el término a sub 2 sería, lo que tengo que hacer es, si seguimos esto que aparece acá, para calcular el a sub 2 tenemos que agarrar el término anterior a sub 1 y sumarle d. Entonces va a ser a sub 2 va a ser a sub 1 más d. Si yo quiero calcular el a sub 3, siguiendo esta misma expresión, lo que vamos a tener que hacer es, a sub 3 va a ser el término anterior, o sea, a sub 2 más d. Pero resulta que a sub 2 es, por lo que pusimos acá arriba, a sub 2 es a sub 1 más d. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a sub 2 por a sub 1 más d, ¿sí? Entonces me va a quedar que esto es igual a sub 1 más d, o sea, a sub 1 más 2d, ¿sí? Ahora, para calcular el término a sub 4 va a ser el término anterior a sub 3 más d. Pero resulta que por lo anterior a sub 3 es a sub 1 más 2d, ¿sí? A sub 3 es a sub 1 más 2d. Entonces sustituimos a sub 3 por a sub 1 más 2d y me va a quedar que esto es a sub 1 más 2d más d, o sea, es igual a sub 1 más 3d, ¿sí? Lo mismo para a sub 5, por ejemplo, a sub 5 va a ser el término anterior a sub 4 más esta diferencia. Pero a sub 4, por lo que hicimos antes, es a sub 1 más 3d, o sea que reemplazando me queda a sub 1 más 3d más d, esto es a sub 1 más 4d.
Fíjense una cosa, fíjense el patrón que está cumpliendo esto, porque fíjense, por ejemplo, acá aparece en el subíndice de la A un 3, ¿sí? Acá aparece en el subíndice de la A un 3. Y en este número que multiplica la D aparece un 2, o sea, es el anterior, ¿no? O sea, acá aparece un 3, acá aparece un 2, el anterior. Fíjense, por otra parte, el A sub 1, ¿sí?, se repite en todos, ¿sí? El A sub 1 se repite en todos, ¿sí? Y este número D también aparece en todos, ¿sí? Se repite en todos los casos. Lo que va variando es este número de acá, el número que multiplica la D. Entonces, como dijimos antes, fíjense, acá el subíndice de la A es 3, acá el número que multiplica la D es 2, o sea, es 1 menos. Fíjense, acá el índice, el subíndice, perdón, de la A es 4, y el número que multiplica la D es 3, o sea, es 1 menos. Acá el subíndice de la A es 5 y el número que multiplica la D es 1 menos. Por lo tanto, ¿sí?, por lo tanto, podemos decir que si yo quiero calcular el término A sub n, ¿sí?, esto va a ser el A sub 1 porque vimos que se repiten todos, más, y en este caso, el número que multiplica la D siempre es 1 menos, ¿sí?, siempre es 1 menos del que aparece acá. 1 menos del que aparece acá. Por eso es A sub 1 más n menos 1 por D. Y esta es la fórmula general, ¿sí?, para calcular el término, o sea, esta es la fórmula para calcular el término general de una progresión aritmética. Bueno, vamos a ver, vamos a resolver dos ejemplos, ¿sí? Fíjense, el ejemplo 1 dice, vamos a subir esto por acá. El ejemplo 1 dice: halle el primer término de una progresión aritmética cuyos quinto y sexto términos son 3 y menos 4 respectivamente. Bueno, entonces lo que nos está pidiendo es que calculemos el primer término, o sea, el A sub 1. El A sub 1 no lo conocemos, pero nos da como dato, sabemos que el A sub 5, ¿sí?, el quinto término es 3 y el A sub 6, o sea, el sexto término es menos 4, ¿sí? Claro, como sabemos que se trata de una progresión aritmética, nosotros sabemos que si al término A sub 6 le restamos su anterior, ¿sí?, si al término A sub 6 le restamos su anterior, en este caso el A sub 5, eso me va a dar una diferencia, un número D, ¿sí? Claro, resulta que el A sub 6 y el A sub 5 los tenemos porque son datos, ¿sí? Entonces si reemplazamos, me quedaría menos 4 menos 3, esto da como resultado menos 7, o sea que ya tenemos calculado D. Pero además, ¿sí?, si tenemos en cuenta la fórmula para calcular el término general de una progresión aritmética que la acabamos de deducir anteriormente, esta que aparece acá, ¿sí?, siempre para calcular un término, ¿sí?, tenemos que hacer al primer término, le tenemos que sumar, ¿sí?, en este caso, esta expresión que va a ser el anterior, o sea, n-1, ¿sí?, el anterior de n por d, ¿sí? Entonces, lo que podemos plantear es que para calcular el A sub 6, ¿sí?, utilizando esta fórmula, va a ser el primer término, el A sub 1, que es el que yo quiero averiguar, que no sabemos, ¿sí?, más, y en este caso va a ser, fíjense, acá aparece n, acá aparece n-1, o sea, el anterior, 6 menos 1, ¿sí?, que eso es 5, por la diferencia, y la diferencia la calculamos acá, que es menos 7. Entonces, si reemplazamos los datos, tenemos A sub 6 es menos 4. Esto es igual a A sub 1 más 6 menos 1, que es 5, por la diferencia, que es menos 7. Entonces, si resolvemos esta cuenta de multiplicación, más por menos es menos, 5 por 7 es 35, o sea que me queda menos 35. Si despejamos A sub 1, podemos pasar este menos 35 que está restando a la otra parte sumando, o sea que me quedaría que A sub 1 es igual a menos 4 más 35, y eso da 31. Quiere decir que el primer término de esta progresión aritmética es 31. Bueno, vamos a ver el ejemplo 2. ¿Sí? El ejemplo 2 lo que dice, nos pide, bueno, dice halle una progresión aritmética cuyo primer término es 3 y la suma del segundo término y el tercer término es 18. Entonces, los datos que me dan es, bueno, sabemos cuánto es el primer término, cuánto vale el primer término, que en este caso el A sub 1 sería 3, ¿sí? Y el otro dato que nos da es que el segundo término más el tercer término
es igual a 18. Ahora bien, como sabemos que se trata de una progresión aritmética, nosotros sabemos que cada término siempre se calcula, o sea, para calcular un determinado término tenemos que al anterior sumarle una diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense que el a sub 2 entonces va a ser el anterior, o sea, el a sub 1, y le sumamos esta diferencia d. Ahora el a sub 1 lo tenemos como dato, vale 3, por lo tanto nos va a quedar que a sub 2 es igual a 3 más d, ¿sí? Vamos a tener esto por un lado, o sea, a sub 2 es igual a 3 más d. Pero utilizando la misma idea, fíjense que para calcular a sub 3 tenemos que agarrar su anterior, o sea, el anterior, el término anterior, en este caso a sub 2, y sumarle d también. Ahora, a sub 2, por lo que vimos antes, sería esta expresión que aparece acá. O sea, a sub 2 es 3 más d. Entonces, si reemplazamos, ¿sí?, nos va a quedar que a sub 3 es igual a 3 más d más, o sea, a 3 más d más d. En este caso, 3 más 2d. Por lo tanto, tenemos que a sub 3 es igual a 3 más 2d. Entonces, como tenemos a sub 2 expresado en función de d y a sub 3 también expresado en función de d, lo que vamos a hacer es sustituir, ¿sí?, en esta expresión vamos a sustituir a sub 2 y a sub 3 por estas expresiones que aparecen acá. Por lo tanto me va a quedar que a sub 2 es 3 más d, más a sub 3, que es 3 más 2d. Entonces, podemos sumar las d, ¿sí?, y podemos sumar los números, o sea, 3 más 3 me da 6, y si juntamos las d, me quedaría que d más 2d es igual a 3d. Y esto es igual a 18. Entonces nos quedó una ecuación de una sola variable que es d, tenemos que despejar d. Entonces podemos pasar este 6 que está sumando a la otra parte restando. O sea que me va a quedar que 3d es igual a 18 menos 6. 18 menos 6 da 12. Por lo tanto me queda que 3d es igual a 12. Y si pasamos dividiendo este 3, porque acá está multiplicando, lo podemos pasar a la otra parte dividiendo, va a quedar 12 dividido 3 y eso da 4. Por lo tanto la diferencia, ¿sí?, es de 4. O sea que fíjense que teniendo el primer término a sub 1, que es igual a 3, y sabiendo cuánto es la diferencia, nosotros ya podemos armar la progresión aritmética. En este caso va a ser, empieza en 3 porque es el a sub 1, por lo tanto el siguiente va a ser 7 porque a 3 le estamos sumando 4, la diferencia, ¿sí? El siguiente término va a ser 11 porque le sumamos 4. El siguiente término va a ser 15, ¿sí? El siguiente término va a ser 15. Si a este le sumamos 4, el siguiente término va a ser 19. Si al siguiente término le sumamos 4, va a ser 23. Y así sucesivamente.